Muy buenas, bienvenidos. Otra cita más. Un placer estar aquí de nuevo, como siempre, a través de aquí del canal Ciclismo Levante. Y en esta ocasión, esta categoría de plata del ciclismo, como es la categoría Élite Sub-23. Y aquí estamos, en provincia de Albacete, Higueruela. Y ya 40 edición del trofeo Santa Quiteria. Y aquí al caer el lunes, recordamos que estamos en este 22 de mayo 2017 y como viene siendo habitual siempre cae el mismo día. Lógicamente pues se va desplazando durante los días de la semana. Este año cae el lunes y eso pues tal vez es un poquito de hándicap de cara a la participación. Recordamos en línea de salida 80 corredores que vienen de disputar, por ejemplo, vuelta a La Coruña o ese trofeo Jaén, ahí la ruta de los castillos en Jaén. Y vamos a ir paso por paso, como solemos hacer en esta prevista hora y media de vídeo. A lo largo de esta hora y media larga de vídeo vamos a ir paso por paso de lo que ha sido este trofeo Santa Quiteria, con esa salida a las 3:30 de la tarde. Bueno, y hablando del recorrido, como siempre solemos hacer, y recordamos, aquí ha ido variando a lo largo de los años en este trofeo Santa Quiteria. Y de salida, ese pequeño bucle buscando dirección Bonete, la comarcal B11, para ir de vuelta a Higueruela por la B2. De ahí hacemos ese recto, ahí coronando ese alto de Higueruela, aunque no íbamos a tener pasos puntuables de la montaña. Recordamos todo en subida, dirección Pozo Lorente. Lógicamente en bajada, recordamos que coronamos a unos 1050, 1080 metros coronamos y hay que bajar hasta Pozo Lorente. De ahí por el interior de la población, dirección Casas de Juan Núñez. Ahí hacemos el bucle de vuelta con todo en subida para buscar de nuevo ese alto. Haremos otro bucle pequeño y repetimos esta operación 2 veces y terminaremos con un bucle pequeño y la meta, para totalizar esos 142 kilómetros aproximadamente. Y está previsto cerca de 1600 metros de desnivel acumulado. Bueno, condiciones meteorológicas, cuando vemos estos primeros metros de carrera, y las condiciones meteorológicas excelentes. Y al contrario de lo que viene siendo habitual en estos terrenos despejados, no en vano tenemos a Higueruela situado a más de 1000 metros sobre el nivel del mar, la ausencia de viento a la hora de la salida, a las 3:30 de la tarde, ausencia de viento. Y recopilando imágenes, pues ahí tenemos en pantalla a Felipe Ors, ahí en ese margen izquierdo, vencedor en la edición del 2015. En solitario, ahí vencía el actual subcampeón del mundo de ciclocross. Está aquí hoy presente, dentro de estas 80 unidades, el bueno de Felipe Ors, también para afrontar estos 142 kilómetros que tenemos en esta tarde, excelente tarde de primavera, aquí en Higueruela. Primeros intentos, ahí vemos a el corredor del Bicisport Poli, José Manuel López, ahí encabezando esas primeras posiciones del pelotón. Ahí cuando vemos imágenes, la clasificación del año pasado, el 2016. Ahí vemos a Eusebio Pascual, ganador por delante de Grigorev, y Julio Alberto Amores, ahí en el podio. Esos 3 primeros corredores, de todos conocidos. Y decíamos, una 40 edición del trofeo Santa Quiteria, que ya va cumpliendo años, ya se va prolongando en el tiempo esta tradición. Hay una tradición muy parecida a la de la localidad de Ontur, como viene siendo habitual en las fiestas patronales. Hay cola de pelotón, sentido descendente. Ahí habría que bajar, según el gráfico, nos tendríamos que ir casi a los 900 metros, ahí lo marcamos en el mapa, como decíamos, dirección Bonete, buscando esa B11, comarcal B11, hacer ese bucle de vuelta a Higueruela y hacer ya la vuelta larga, dirección Pozo Lorente y Casas de Juan Núñez.
Bueno, vamos con la participación. Hemos hablado de 80 corredores. Vamos a repasar un poquito, como viene siendo habitual en estas pruebas, esa descompensación en la participación, algo lógico, y también se agradece esas pequeñas desigualdades a la hora de participar. Ahí cuando vemos imágenes de Óscar Fabregat, del Pérez Cánovas, ahí en esta parte baja del recorrido, antes de volver a Higueruela, ahí lo marcamos en la altitud. Ahí, como viene siendo habitual, solemos poner los datos del GPS. Y aquí estamos a unos 900 metros. Todavía hay que subir 180 metros para coronar ese alto de Higueruela. Eso sí, pasando la primera meta volante, al paso por la población, al paso por meta. Ahí recordamos altitud mínima del recorrido, que lo vamos a alcanzar cerquita de Casas de Juan Núñez, 719 metros. Y altitud máxima 1081, es decir, algo más de 360 metros entre el punto más alto del recorrido y el punto más bajo. Ahí cuando vemos el listado. Y lo que decíamos, íbamos mencionando la participación. Vamos por orden alfabético en cuanto a la nota de los equipos. Tenemos participación, por ejemplo, de Mar Sánchez, del Aluminios Cortizo, José Manuel López del Automóviles Gómez, los hombres del Beni Casi Me Gusta, después el Berria Manzanares, hombres del Caja Rural, en este caso uno, Javier Fuentes, el valenciano. Tenemos al Dare Viator Murcia, dos corredores del Dolores de Pacheco, Gesport Valencia, La Perla Negra, Mutua Levante, NGA Humán, Pérez Cánovas y ULB Natural. Ahí, aparte de algún corredor suelto, por ejemplo, ahí tenemos también a Pérez Tarazona. Entramos en esa zona picada, bastante picada. Nosotros teníamos incluso problemas para la hora de estabilizar nuestra cámara. Y ahí se forma un terceto, ahí con el hombre del Gesport, Bernat Font, Miguel Palao y Francisco Cutillas del Pérez Cánovas. Y aquí, ahí tenemos a Cutillas en este terreno, aparte de muy picado, y aunque las imágenes no lo demuestren, terreno picando hacia arriba, ya hasta prácticamente ese alto de Higueruela, constantemente picando hacia arriba. Ahí tenemos a Fran Cutillas, el corredor sub-23 del Pérez Cánovas, y ahí tirando con fuerza Bernat Font. Eso sí, el pelotón muy cerquita nuestro. Y como decíamos, las condiciones meteorológicas, por ejemplo, a la hora de dar la salida, 27 grados a la hora de dar la salida, 27, y vamos a tener algún piquito sobre los 30 grados, pero en general excelentes condiciones para la práctica del ciclismo. Eso sí, una ventaja y sorprendente, la ausencia total, casi total, de viento. Se nos descuelga un poquito Cutillas. Ahí se nos queda el dúo en cabeza de Font y Palao. En este terreno, pelotón, ahí con unos 15-20 segundos el dúo. Y repetimos, vamos a ir paso por paso. Vamos a adelantar la secuencia un poquito. Hay aproximadamente algo más de 1,5 kilómetros. La vamos a adelantar. Cuando vamos por este tramo estrechito, con el dúo ya reduciéndose las distancias. Y recordando que dentro de estos 142 kilómetros solamente vamos a tener 2 pasos puntuables para las metas volantes. Recordamos, bajo la organización del Club Ciclista Ontenien, bajo la organización del Club Ciclista Valenciano de Ontenien, que año tras año lo va organizando de la mano de Elu Mancebo, sacando adelante, y como decíamos, ya 40 edición de este trofeo Santa Quiteria. Ahí con ilustres ganadores, y entre ellos, si no nos equivocamos, el propio Alejandro Valverde. Vamos a ir a lo largo de este vídeo, vamos a ir recordando algún resultado que otro, a medida que lo vayamos
aquí consultando a golpe de ratón con el ordenador todo lo que se pueda localizar. Ahí neutralizado ya, como vemos, Bernat Font. Esas primeras unidades del pelotón, hombres del Pérez Cánovas, el propio corredor del Mutua Andreu Mas, hombres del ULB. No sé si nos parece el propio Grigorev, no alcanzamos a ver. Ya tenemos, insiste el corredor de Parcén, Andreu Mas. Estas primeras posiciones del pelotón, ahí a poco más de 6 kilómetros o alrededor de 5 kilómetros para la primera meta volante. Ahí vemos a Álvaro Arenas, el hombre del G-Sport, ahí en la parte trasera, ahí ahora conduciendo el pelotón. Ahí lo vemos, Álvaro Arenas. Hay un Álvaro Arenas que está llevando una temporada muy regular. Por ejemplo, el inicio de temporada en el Vinalopó y la Marina, por ejemplo, fue quinto clasificado en Monóvar, 10º clasificado en Chaló, 4º en San Vicente, 5º en Benidorm y Villena, ahí la posición 20 en la Volta a la Marina en Denia, y fue noveno Álvaro Arenas en ese durísimo recorrido que pudimos ver aquí a través del canal YouTube de Ciclismo Levante. Pudimos ver ese durísimo recorrido del Trofeo San Jorge de Alcoy con la victoria de Aitor Escobar, y ahí donde Álvaro Arenas terminaba en novena posición. Continúa Andreu Mas a lo suyo, que es otra cosa que mantener alto el ritmo del pelotón, que eso también forma parte de la labor de los equipos. Ahí vemos ese arreón. Y atención, porque ahí parece que se forma un grupito. Nosotros ponemos la composición del Mutua Levante que tomaba la salida aquí, con Mas, Pascual, Escobar, Eusebio Pascual, que lo tenemos ahí en pantalla, junto con Andreu Mas, que son los que tomaban la salida aquí en Higueruela. Vemos ese pequeño corte que se ha formado después de ese amago. Vemos el pelotón allí al fondo con un par de corredores intercalado. Y aquí, según las anotaciones, Francisco García, Maza, Robles, Sardina, Piñera, Santana, José Manuel Díaz, David Lucas, Eusebio Pascual, Aitor Escobar, Grigorev y Francisco Pérez. Ahí el dorsal 22 de Yago Sardina, del Berria. En este terreno rondando el 3-4%. Ahí tenemos a Grigorev, hay doble vencedor en Copa de España y reciente ganador en Jaén, Eusebio Pascual, el corredor del Mutua. Y vamos a ver repetido la victoria de Claudio Casas en el año 2014. Como vemos, un grupo reducido. Hay aproximadamente unas 9-10 unidades. Y ahí tenemos a Claudio Casas. En esta categoría, recordamos, se celebró ese año para la categoría social, que no por ello deja de ser menor en cuanto a los ritmos, ¿eh? También se camina hoy en día muchísimo en las pruebas sociales. Ahí tenemos Claudio Casas, que vencía por delante de José Manuel Díaz del Móvil Monforte, hoy presente aquí. Tercero Germán Mortés, Torrella cuarto, Sergio Núñez quinto. Por ejemplo, también tenemos séptima posición de Mario García, que también lo tenemos aquí en filas del conjunto del Pérez Cánovas, a Mario García. Ya tenemos, después de ese pequeño corte, continúa el pelotón estirado pero compacto. Ahí con los hombres del Pérez Cánovas que tomaban la salida. Propio Cánovas, Cayuela, Cutillas, Fabregat, Manuel García, Mario García, Juan Parra, Juan José Pérez y Francisco José Pérez, los que tomaban la salida. Pequeña bajadita ya en la carretera que conduce Bonete a Higueruela. Y atención, acercándonos rápidamente, poco más de 1 kilómetro para la meta volante. Pues nada, vamos a ver quién tiene intenciones de disputarla.
Pues lógicamente a nadie le amarga un dulce en estas clasificaciones secundarias, en este caso las metas volantes. Atención, hombres del Pérez Cánovas, hombres del Mutua, ahí conduciendo, ahí José Manuel Díaz del ULB, hombres también del G-Sport, prácticamente representación de los principales equipos, acercándonos rápidamente. Sí, los corredores van a hacer una idea de lo que les espera en la parte final de carrera. Y atención, ahí arranca José Manuel Díaz. Ahí tenemos a José Manuel Díaz. Ahí parece que se lo va a llevar, pero atención porque me parece que es Francisco García, me parece por la izquierda. En efecto, Francisco García remontando en el último momento a José Manuel Díaz. Ahí tercero, vemos esa equipación del Aluminios Cortizo correspondiente a Mar Sánchez. Vemos la repetición y en esas últimas 4 o 5 pedaladas como Francisco García se impone al corredor ilicitano. Ahí José Manuel Díaz, que consigue esa segunda posición. Recordamos, ahí empezando la temporada con el conjunto de Monforte y recayendo aquí en la categoría élite. Recordamos esa victoria suya ahí en Monforte, en la Font del Job, la victoria de José Manuel Díaz, brillante victoria ahí en ese campo de golf, ahí llegada en alto. Y recordamos que fue, por ejemplo, tercero en Villena, cuarto en Denia, séptimo en Elda, cuarto en Parcén, en esa dura jornada de Parcén, y tercero fue en el Criterium de Murcia, José Manuel Díaz. Victoria de Albert Torres. Victoria de Albert Torres. Ahí lo podemos ver en el año 2014, si no nos equivocamos. Victoria para él, que fuera campeón del mundo de pista, Albert Torres. Ahí lo tenemos, aunque con poca calidad en las imágenes. La victoria del corredor mallorquín, así dándole un poquito más de caché a esta edición del Trofeo Santa Quiteria, como también se lo está dando el actual subcampeón del mundo de ciclocross. Ahí seguramente con muchas ganas de que empiece la temporada, aunque todavía hay que pasar mucho calor, todavía que no hemos empezado el verano. Y ahí viendo a Felipe Ors hace 2 años ganando aquí y ahora intentándolo en solitario. Ahí poniéndose a prueba el corredor de la Vila. Y recordad también, actual campeón de España sub-23. Ahí venció también en Xàtiva, en el ciclocross. Bueno, y si empezamos aquí a nombrar todas esas primeras, o esos top 10 en las principales copas del mundo de ciclocross, pues empezamos aquí por carreras de Bélgica y Holanda, en la gran mayoría. Y también tuvo la suerte de participar en la Vuelta a Asturias, Gran Premio Macario, la clásica Xavi Tondo. Y también recientemente, como decíamos, la Ruta de los Castillos y las Batallas de Jaén, ahí con la victoria de Eusebio Pascual, su compañero de equipo. De momento, pelotón prácticamente de nuevo reagrupado, a pesar de que lo veamos ahí un poquito estirado. Reagrupado, hemos coronado ya esa subida y a partir de aquí, como vemos en el gráfico, como solemos poner en los datos del GPS, ya pasando ya al kilómetro 25. Y vemos que a pesar de que las imágenes engañan, estamos ya a 80 kilómetros por hora, así que parece que no. Ahí tenemos a Andreu Mas, a lo piloto de GP, ahí rondando los 70-80 kilómetros. Como vemos, prácticamente hasta Pozo Lorente. Esta pendiente tenua, pendiente entre el 3, 4, 5%. Y como decíamos, tenemos que llegar hasta los, a ver, según los datos del GPS, hasta los 711 metros. O sea, todavía nos queda una larga bajada, eso sí, de mover desarrollo y dar pedales. Ya tenemos en pantalla Javier Fuentes, el hombre del Caja Rural, el corredor sub-23 del Caja Rural Seguros, el corredor valenciano. Y vemos que se produce corte. Ahí lo hemos puesto en el gráfico. Ahí vemos 1, 2. Nos parecía 2 corredores intercalados.
Ahora unos 15 segundos de ventaja de este grupo sobre el pelotón. Como vemos, bajando rapidísimamente. Y como decíamos, poco viento y el poquitito, ahora lo vamos a ver en los aerogeneradores, cómo se están moviendo un poquito. Eso delata, tal vez, ahí lo tenemos ahí al fondo, lo que decíamos, delata tal vez un poquito de viento frontal. Ahí vemos la dirección de esos molinos, lo que nos da una idea de que en la bajada está sufriendo un poquito solo, el viento de cara. Bueno, y vamos con las buenas noticias. Ahí a la hora de elaborar este vídeo, y mientras vemos imágenes de este corte, que goza ahí de unos 35-40 segundos sobre pelotón. Buenas noticias, recordamos, se celebra este fin de semana, o 27 y 28 de mayo, repetimos, 27 y 28 de mayo, Vuelta Ciclista Alicante, Élite Sub-23, con 2 etapas. Recordamos, con todos esos problemas que estamos teniendo con tráfico, ese prácticamente carente de todo sentido, todas esas restricciones y prohibiciones de tráfico que nos separa analizar las pruebas, lo que puede impactar sobre el tráfico. Y eso duele mucho, porque recordamos que es un deporte, conjuntamente con los triatlones, etcétera. Y la verdad que duele mucho que desde la administración, desde el BOE, desde Madrid, porque la verdad es que esto no tiene culpa la Guardia Civil de Tráfico, sino la DGT. Esas medidas que prácticamente se llevan por delante todo. Y la verdad, lo que sí que habría que pedir a la DGT, por favor, que analice prueba por prueba, porque no se trata de coger y de un plumazo prohibir. Recordamos, actualmente prohibición de pruebas en carretera en verano. Eso nos da una idea un poco la DGT, que a pesar de que tengamos 400 muertos en las carreteras en la última década, ahí demuestra un poquito que como que tiene cierta molestia la DGT a la hora de que se practique este deporte en nuestras carreteras. Recordamos que esto es de interés social, y el impacto, no hace falta hablar del impacto. El impacto es en todo, ya no solamente del económico, no hablamos del económico, sino de salud. La práctica del deporte, el fomento del deporte debería estar por encima de todo eso, sobre todo de esas, digamos, injustas prohibiciones que está sufriendo el deporte en la carretera. Y seguramente todo por falta de efectivos. Y ya repetimos, esto se trata de analizar prueba por prueba para, dentro de lo que cabe, se puedan celebrar con el mínimo de efectivos, pero al fin y al cabo se puedan celebrar. Y decíamos, continuamos hablando de la Vuelta Ciclista Alicante. Venía todo eso por esas prohibiciones, por ejemplo, que no pueden coincidir dos eventos, cuando la verdad, cuando hay entre un evento y otro hay más de 100 kilómetros, pues la verdad es que es injusto que porque en la otra punta de la provincia se ocupen unos pocos centenares de metros de la carretera, el resto de la provincia no pueda celebrar absolutamente nada. Estamos llegando a unos extremos realmente ridículos. Bueno, llega el pelotón a Pozo Lorente, perdón, el pelotón, la cabeza de carrera, pelotón rodando 40 segundos detrás nuestro. Y decíamos, primera etapa de la Vuelta Ciclista Alicante, a partir de las 2 de la tarde, atención, Rojales, Ibi. Y atención, primera etapa bastante dura. Ahí recordamos que hay que subir desde Albatera hasta el Hondón. Ahí del Hondón, vamos a ver, lo estamos mirando, Hondón de las Nieves, Aspe. Ahí nos vamos dirección a Agost, Castalla, Ibi, se sube Revoltes. Es decir, tenemos una etapa verdaderamente dura. La primera de la Vuelta Ciclista Alicante. Y la segunda etapa, vamos a ver si lo tenemos aquí a golpe de ratón. Y la segunda etapa, Alicante de 135 kilómetros. Lo tenemos por ahí marcado. Recordamos, con el puerto de la Carrasqueta y
el Alto del Maimó. O sea, también durísima las dos jornadas de la Vuelta Ciclista a Alicante. Y ahí tenemos al pelotón rodando a 1 minuto de la cabeza de carrera. El pelotón rodando a 1 minuto de la cabeza de carrera. Dirección Casas de Juan Núñez. Tenemos este bonito plano espectacular. Ese ahí, aunque no parezca, ahí hay 1 minuto. Ahí vemos la cabeza de carrera allí al fondo, con estas bonitas imágenes. La verdad que es un terreno muy fácil de captar imágenes. Ahí, por ejemplo, ahí cerrando el grupo, ahí vemos el dorsal 14 de Martí y el 57 de Eusebio Pascual. Y ahí tenemos la cabeza de carrera, ahí al fondo. Ahí, como vemos, todavía hay que llegar al cruce, girar. Pues ahí está la diferencia cercana al minuto, o más. Afrontamos este tramo de llano, como vemos en el gráfico. Aunque tenemos que buscar el siguiente cruce. Ahí lo tenemos en el mapa. La actual situación y dirección de la carrera. Nos vamos a quedar a puertas de entrar a Casas de Juan Núñez. Recordamos que esto que estamos haciendo ahora había que hacerlo 2 veces. 2 veces. Y ya estamos ya en el kilómetro 38 de carrera. Aquí todavía pronto, prácticamente manteniendo la carrera, la totalidad de las 80 unidades que tomaban la salida. Aquí en esta parte trasera, ahí vemos ese maillot verde de Pedro Aguilar, del Club Ciclista Alejandro Valverde. Lo tenemos. Y ahora conduciendo el grupo, los hombres del G-Sport. Ahí conduciendo el pelotón, los hombres del G-Sport. Repetimos, con la cabeza de carrera aproximadamente a 1 minuto por delante nuestro. Ahí tenemos la composición de los hombres del G-Sport que tomaban la salida. Y ahora en pantalla los corredores que tenemos delante nuestro. Nos vamos al 2012. Nos vamos al 2012, donde ahí se imponía Iván Vicente García de Mateos. Me parece que se imponía en el 2012. En efecto, en el 2012. Esa 35. Vicente García de Mateo en las filas del G-Sport. Andrés Sánchez en el Mutua. Tercero, Esteban Plaza. Cuarto, Adrián López. Quinto, Iván Martínez. Y gente ya conocida, por ejemplo, el propio Guillermo Ferrer, Darío Gadeo. Repetimos que este Trofeo Santa Quiteria siempre ha tenido nombres ilustres participando aquí en esta clásica para la categoría Élite Sub-23. Bueno, adelantamos secuencia, llegamos al cruce que mencionábamos. Y a partir de aquí, ahí justamente ahí al fondo, tenemos ese giro a la izquierda y de nuevo dirección Pozo Lorente. Ahí cerrando el grupo nos ha aparecido Jesús Fernández, en efecto, el hombre de la perla negra. Y bueno, pero vemos un ritmo que tampoco es un ritmo de abrir camino. De hecho, justamente 2 kilómetros después vemos el salto que se produce por parte de Andreu Mas y Óscar Gómez. Eso evidenciando la falta de ritmo del grupo. Y eso haría que el pelotón no anduviera muy lejos. La verdad que pues siempre entre los 50 segundos, 45, 50 segundos el pelotón. Y a base de estos intentos, pues lógicamente no se va a ampliar mucho la diferencia. Recordamos que estamos todavía
cerquita de la hora de carrera. Vemos el tiempo, 55 minutos de carrera desde que hemos dado la salida. Y como decíamos, tirando de zoom, de este potentísimo zoom. Y como no, siempre recomendamos ver estas imágenes en Smart TV, no a través del móvil, sino a través de Smart TV, para disfrutarlas por lo menos en la calidad en la que hemos intentado tomarlas, que no es otra que la de formato 4K. Ahí continúa Óscar Gómez. A su rueda Andreu Mas. Hombre, cuando continuamos viendo imágenes, también vamos a recordar un poquito el calendario en esta zona del Levante. Y dentro del calendario de la Comunidad Valenciana, pues recordar un poquito este próximo fin de semana, o en el que estamos. Recordamos que vamos a tener social en Castalla con contrarreloj y prueba en línea en Castalla, aparte de la Vuelta a Alicante. Esto se va a celebrar en circuito semiurbano en Castalla. Va a haber escuelas de ciclismo en Guardamar del Segura. Va a haber escuelas en Valencia, en ese Memorial Salvador Agulles. Va a haber cadetes, ese trofeo San Onofre. Y el domingo va a haber doble cita de la Challenge de la Comunidad Valenciana en San Juan, en Alicante. Cadetes y Junior. Cadetes y Junior. Y la semana próxima, por ejemplo, el día 3 de junio, va a tener lugar ese Campeonato Autonómico de Murcia, en Lorca. Campeonato Autonómico en Murcia para categoría Cadetes, Junior y Élite Sub-23. Lo van a tener el domingo, el día siguiente. Y recordamos en Murcia los Junior, atención, los Junior, el sábado a partir de las 10:30 de la mañana en Lorca, ese campeonato autonómico. Recordamos que al día siguiente los Juniors se iban a desplazar a Novelda, en Alicante, para disputar ese trofeo Santa María Magdalena. Recordamos esos en cuanto al próximo 3 y 4 de junio. Los Elite Sub-23, la categoría en la que nos encontramos hoy aquí en este trofeo Santa Quiteria, van a tener ese campeonato autonómico de Murcia en Lorca el domingo a partir de las 10:30 de la mañana. Ahí recordamos que se ha suspendido ese campeonato autonómico para la categoría Elite Sub-23 debido a lo que estábamos hablando anteriormente, a las restricciones de tráfico, prohibiciones de tráfico. Algo tan absurdo como lo que les voy a contar. Un triatlón en Cullera no deja celebrarse una prueba Elite Sub-23 a más de 100 kilómetros, bastante más de 100 kilómetros en Ayora. O sea, con eso ya está todo dicho. Es decir, ocupas un trocito de calzada y el resto de la provincia atada de pies y manos. Como diría alguno, viva el deporte para la DGT. Así que esperemos, quién sabe, si algún día le entre un poco la inteligencia, la conciencia de que el deporte no molesta absolutamente para nada. Esperemos que tome nota la DGT. Bueno, cabeza de carrera. Ahí esa cabeza de carrera que, como vemos, va estirada a su paso por Pozo Lorente. Y el pelotón no muy lejos. Ahí podemos atisbar los 30 segunditos aproximadamente, tirando este potente zoom. Parón. Ahí con Andreu Mas mirando hacia atrás. Ahí con algún que otro compañero suyo. Ahí Javier Fuentes. Ahí haciendo frente o intentando evitar ese corte. Javier Fuentes. Ahí el hombre del Caja Rural. Me parece que sí que van a entrar. Ahí con Peña Albert. Ahí pidiendo... No sabemos lo que está pidiendo, un poquito de colaboración. Ahí manteniendo el plano. Vamos a ver. Ahí nos podemos hacer una idea. Ahí tenemos al pelotón, allí al fondo. Ahí, por lo que parece, acortando metro a metro las distancias con este grupo, el pelotón. Y ahí tenemos primera hora de carrera. Y ahí tenemos la distancia. Ahí el GPS no engaña. Esto es como la prueba del algodón.
60 minutos, 46,6 o 46,5 kilómetros a la hora la primera hora de carrera. Ahí es nada. Así que parece que no, pero se está rodando rapidísimamente. Muy rápido. Prácticamente es ahora rodando a algo más de 46 kilómetros por hora. Ahí es nada. Y como vemos en el gráfico, poquito a poquito, y esto que va a ir pillando altura. Mantenemos el plano, vemos el pelotón allí al fondo. Le está costando, parece que ahí se va manteniendo la distancia. Y repetimos, esos 25-30 segundos la diferencia. Y como vemos, adelantamos 1 kilómetro. Y atención, porque aprovechando esa proximidad del pelotón, el grupo delantero que se corta y se quedan 5 corredores en cabeza. Vadimón, Caicedo, Mas, Ors y Manuel García. Ahí cerrando ahora Caicedo. Ahí tenemos a Caicedo. Aquí según nuestros datos. Ahí fue. Tenemos participaciones suyas en la Liga Social de Castellón, en el Gran Premio Corbí Ciutat de Terrassa. Ahí obtenía la posición 52. La posición 50 en el Trofeo Social de Pinedo. Bueno, el puesto 28 en Aldaya. También participaba en el Trofeo Vall d'Uxó y en el Memorial March en Benicàssim. Eso en cuanto a Caicedo. Resultados de este 2017. En el 2016, ahí tenemos también resultados, participaciones, por ejemplo, como el Memorial José Vicent Serrano, el Trofeo Javier Benítez, Festes de Barcheta, Masters de Arbal. También participó en el Trofeo Santa María Magdalena en Novelda, ahí obteniendo la posición 74. Y también participación en el Trofeo San Bartomeu en la Senia, eso el corredor Caicedo. Y ahora cambiando constantemente la situación de carrera. Una vez absorbido esa cabeza, hemos adelantado un poquito la secuencia y tenemos a David Lucas levantando la mano. Aquí esos 30 grados se notan a la hora de avituallar constantemente. Y vemos el pelotón cortado en dos. Ahí por detrás se queda Andreu Mas. Ahí salta Arenas por la izquierda. Álvaro Arenas. Ahí delante nuestro, un grupito de unas 25 unidades. Vamos a ver. Vamos a ir remontando. Nosotros habíamos hecho una pequeña parada. Vamos a ver si podemos ver algún dorsal. Ahí es que nos brilla un poquito y no lo podemos ver. El dorsal 32 hemos visto de Mulero. Ahí vemos el dorsal 100 de Francisco Pérez. Ahí por el margen izquierdo. Ahí intenta remontar Ismael Piñera. Detrás suyo Francisco García. Ahí me parece que se quedan un poquito cortados. Tenemos este grupo, unas 25 unidades aproximadamente. Ahí cerrándolo ahí Javier Fuentes. Ahí lo pasamos. Vamos a ver si tenemos las anotaciones. 27. Me parece que son 27 unidades, en efecto. A ver si las podemos detallar. 27 unidades. Ahí con 3 hombres del Pérez Cánovas. Antonio Cánovas, Francisco Pérez y Mario García. Ahí del Mutuo Levante teníamos a Eusebio Pascual, Aitor Escobar, Iñaki González y Grigorev. Del ULB tenemos a Francisco Santana, José Manuel Díaz, Jorge Ferrer, Enzo Nicolás. Y del G-Sport 4 hombres, Bernat Font, Francisco García, que iba detrás nuestro, Manuel Peñalver y Javier Pérez. Ahí tenemos, tirando con fuerza, el corredor ilicitano, José Manuel Díaz. Este tramo del 5%, 5-6%. Esa es la parte más empinada del puerto.
que no son porcentajes muy altos. Pero como vemos es largo el tramo. Ahí podemos ver que empezamos la subida en el kilómetro 42 y nos vamos a plantar casi en el 57. Así que larga y tendida esta subida, que no dura. Ahí vemos ese dorsal 25, Ismael Piñera. De momento rodando este grupito. Bueno, por lo que tenemos anotado, 27 unidades. 27 en este corte. Vamos a mirar hacia atrás. Vemos el pelotón, el resto del pelotón ahí al fondo. Atención porque está Arenas ahí intercalado. Vamos si consigue entrar. Y ahí sufriendo Francisco García, que se vuelve a quedar cortado. Y también sufriendo mucho Ismael Piñera. Ahí cerrando ahora Enzo Nicolás, el grupo. Vamos a ver quiénes son los que están llevando el ritmo de la subida. El dorsal 20, Marcos Robles, del Nevada Bike. Ahí tenemos a Marcos Robles. A su rueda Jorge Ferrer y Mario García. Y si no nos equivocamos, el propio Aitor. Sí, Aitor Escobar. En efecto. Así que duro el ritmo del hombre del Nevada Bike, de Marcos Robles. Aquí tirando de zoom. Vamos a ver si atisbamos ahí el resto del pelotón. A ver si lo podemos ver allí al fondo. Ahí aparecen ahí a la izquierda. Pero no todo el pelotón. Sí, efectivamente, ahí tenemos el pelotón ahí al fondo. Ahí tal vez los 25 segundos, poco más. Y como vemos que rápidamente hemos ganado altitud. Ya estamos sobrepasando los 1000 metros de altitud. Ahí Grigorev, que se deja caer a la parte trasera. Se abre Marcos Robles. Pequeño impasse. Pequeño impasse. Y vamos a ver ahora quién conduce. José Manuel Díaz. Ahí no sé si va a su rueda. No sé si puede tratarse de Alexis Maza. Ahí la verdad que echamos de menos la placa. A la hora de identificar corredores, echamos de menos la placa y el doble dorsal. Ahí, porque la verdad es que enseguida identificamos a los corredores. Si no, ya bien con el dorsal, ya bien con la placa. Ya tenemos el pelotón allí al fondo. Parece que se están ampliando las diferencias. Vemos la cola del grupo de cabeza. Recordamos, unas 27 unidades. Ahí mantenemos el plano. Hemos adelantado algo más de 1 kilómetro la secuencia. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Hombres del G-Sport. Ahí sí puede tratar de Bernat Font. Ahí no lo podemos saber. Y vemos el pelotón cortado ahora mismo en 1, 2, 3 trozos. El pelotón cortado en 3 trozos. Y estos continuos parones. Javier Fuentes. Ahí llegando a la altura de los molinos. De estos aerogeneradores que van a delatar el comienzo de la bajada. Buscando Higueruela. Lo vemos en los datos del GPS. Ya cerquita de... pasando los 1070 metros de altitud. Atención, ataque por parte de José Más. Dorsal 28. Ahí todavía nos queda medio kilómetro para empezar la bajada. Ahí tenemos a José Más. Y a ver si podemos identificar el dorsal que va a su rueda. Ahí nos ha aparecido Francisco Santana. Vamos a ver, sí. Dorsal 44, Francisco Santana. Allí al fondo. Coronamos y prácticamente aquí iniciamos la bajada hacia Higueruela. Ahí queda a nuestra derecha. Ahí tenemos Higueruela. Acercándonos rápidamente al kilómetro 60 de carrera. Pues iniciando la bajada.
a la población de Higueruela, situada a 1030 metros sobre el nivel del mar, con algo más de 1200 habitantes. Y como decíamos, las fiestas patronales en este día 22 de mayo, todos los años. Esa festividad de Santa Quiteria. Ahí por lo que tenemos datos de la Wikipedia, la historia de Higueruela, que se remonta hasta el año 1350. Cuando, según pone aquí, era una abundante zona en bosques. Ahora son sembrados. Pues ahí tenemos el grupito de 27 unidades, bajando rápidamente, ahí con nuestro velocímetro entre los 60 y 70 kilómetros por hora. Ahí, como vemos en el gráfico, había que hacer ese bucle, dirección Bonete. Hay que hacer un recto, dirección Bonete. Pillar de nuevo la B11, la comarcal B11, y hacer ese bucle, esa especie de triángulo. Y volver a hacer la vuelta grande. Eso es lo que nos queda. Pasamos por Higueruela, como vemos, por encima del kilómetro 60. Y la ventaja con el pelotón, por lo que nos estaban anunciando, 25-30 segundos. Ahí tal vez un poquito más. Bueno, pues ahí tenemos pelotón pasando por esta avenida de la Constitución, donde estaba situada la meta. Esta avenida de la Constitución. Y ahí marcamos 45 segundos sobre el pelotón perseguidor. Ahí adelantamos un poquito la secuencia. Atención, porque se producen intentos por delante. Ahí vemos un corredor allí al fondo. Ahí no sabemos si se trata de Francisco Santana de nuevo. Ahí recordamos que lo había intentado ahí con José Mas. Ahí en la parte alta del recorrido. Vamos a ver quién salta. Vamos a ver si podemos ver el dorsal 18 de Javier Pérez. Hemos visto ahí a Javier Pérez. Y vamos a ver si se trata de Francisco Santana. Vamos a ver. En efecto, el corredor del ULB Natural. Ya tenemos a Francisco Santana, que está llevando también una excelente temporada. Ahí pasamos a detallar los resultados de Francisco Santana, que nos lo dejamos allí al fondo. Ahí cuando se forma un sexteto. Ahí con Diego García, Javier Pérez, José Manuel Díaz, González y Mario García. Y decíamos, Santana, que está llevando una espectacular temporada. Recordamos esa victoria en el Trofeo San Isidro, en Churriana. Ahí sería segundo en el Gran Premio Mérida. Segundo en la subida a la Virgen de la Sierra, en Cabra. Segundo en Mora Salazar. Y después octavo, por ejemplo, en ese Trofeo Olías Industrial. Es decir, esas primeras posiciones que está ocupando el corredor Francisco Santana. El corredor nacido el 15 de marzo de 1990. Ahí total con 27 años. Ahí con victorias, por ejemplo, en la Vuelta al Jarafe, Trofeo San Isidro, Trofeo Los Palacios, Subida a las Pantallas. Así entre los años 2015 y 2017. Por ahí vemos el grupo perseguidor de Francisco Santana. Y el pelotón allí al fondo. Ahí vemos un terceto intercalado. Y vemos aquí la falta de entendimiento. Ahí buscando a ver quién quiere tirar del carro. Y de momento por Francisco Santana, merced a estos parones, que está aprovechándolo y muy bien el corredor del ULB. En este caso el equipo de Roski Bike ULB Andy Z Natural Greenness. Tenemos otro hombre del G-Sport allí intercalado
con 2 más. Y aquí tenemos prácticamente toda la carrera en este plano. Ahí lo podemos ver. Ahí vemos el tercero de atrás, que parece que se está acercando rápidamente. Y vamos a ver de quién se trata. Nos vamos a la parte de abajo, en la B11, en la comarcal B11, en la parte baja de este pequeño circuito. Y nosotros, José Mas, el hombre del Dare Viator. El hombre del Dare Viator. Ahí llevando a su rueda a Eusebio Pascual. Y el 17 de Manuel Peñalver. Recordamos que habían formado parte de ese grupito de 27. Y recordamos el Dare Viator, que había tomado la salida con Sergio García, Miguel Ángel Lloré, José Mas, Javier Montaner, José San Luis. Iremos tomando contacto rápidamente. No nos olvidamos de Francisco Santana. Está rodando ahí al fondo. Y como vemos, llegando ya al kilómetro 71. Prácticamente aquí podríamos decir mitad de carrera. Este kilómetro 71, mitad de carrera. Y ahí vemos a Santana, ya unos cuantos kilómetros ya en solitario, afrontando esa carretera dirección Higueruela con este bonito plano. Qué bonito, qué bonita imagen en estos campos en el mes de mayo. Ahí tenemos al grupo perseguidor: Diego García, Pérez, Díaz, Gozalve, Mario García, Peñalver, Mas y Eusebio Pascual. Y ahora otro bonito plano del pelotón a unos 35-40 segundos. Vemos esta preciosa imagen. No dejen de verlo en 4K. Ahí tenemos terreno. Vamos a ver cómo vemos en el gráfico. Vemos esa pequeña V. Hemos bajado a la B11, la parte inferior del circuito, a 900 metros. Y ahora hay que volver a subir a esos 1070 metros de ese alto de Higueruela. Bueno, adelantamos secuencia. Nos hemos ido buscando a Santana, que estaba a punto de ser absorbido. Y vamos a ver quién ha llegado ahí a su altura. A ver, según tenemos aquí en las anotaciones, vemos a Santana allí al fondo. Y es Iñaki Gozálvez, del Mutua, en efecto. Iñaki Gozálvez. Ahí lo tenemos marcado en los rótulos. El que ha tomado contacto con Francisco Santana. Ahí tirando ahora Diego García. Ahí José Mas, el hombre del Dare Viator. Ahí intentando colaborar ahora mismo con los hombres del G-Sport. Eusebio Pascual. Bueno, pues nada, continúa la misma situación. Recordamos, días sin viento. La verdad que si hubiera soplado, pues lógicamente lo que todos sabemos, esto hubiera cambiado enormemente. La situación de carrera hubiera cambiado enormemente. De momento, de las 80 unidades que tomaba la salida, nos quedan casi la totalidad en carrera. Y vamos a tirar un poquito zoom. Vamos a ver, porque si nos fijamos, tenemos el pelotón allí al fondo y un corredor intercalado. Ahí la verdad que están bastante cerca el pelotón. Ahí tirando Peñalver, intentando acortar las diferencias sobre Francisco Santana e Iñaki Gozálvez. Ahí tenemos apenas menos de 100 metros. Nos lo adelantamos nosotros con la moto. Aquí con Pep Membrives. En este tramo bacheado, terreno picado y bacheado.
Y llegamos aquí a la altura del dúo de cabeza. Ahí con ese dorsal 60 de Iñaki González. Aquí según los datos de Iñaki González. Ahí tenemos su participación en la Vuelta a San Juan en Argentina. La participación de Iñaki González. Y también en el Memorial March en Benicàssim. Que tenemos prácticamente absorbido el dúo. Así que se nos quedan en carrera 10 unidades. Hay 10 unidades. Y atención porque por detrás vamos a ver. Ahí tenemos la composición del grupo que tenemos delante. Y atención porque por detrás ahí se van a incorporar. Vamos a ver de quién se trata. Ahí tenemos a Andreu Mas, Aitor Escobar. Ahí nos parece Marco Roble, nos parece. Javier Fuentes, del dorsal 9 de Bernat Font. Y el... vamos a ver. Y el 47 de Jorge Ferrer. En efecto, ahí tenemos a Jorge Ferrer, que van a entrar en el grupo de cabeza. Y atención porque esta es la composición. Esta es la composición. Vamos a ver si lo podemos tener en papel. Ahí tenemos... perfecto, sí. Si no nos equivocamos, son 15 unidades. Vamos a ver. Ahí tirando. Ahí José Manuel Díaz, ese dorsal 45. José Manuel Díaz, José Mas a su rueda. Y cerrando Javier Fuentes, el corredor valenciano. Ahí tenemos Javier Fuentes Jordá, el joven corredor nacido en el 97, el 5 de enero del 97. Ahí recordamos que fue este fin de semana pasado, quinto ahí en la ruta de los Castillos y las batallas de Jaén. Ahí obtenía la posición 20 en ese trofeo Eusebio Vélez, el 27 en el Gran Premio Macario y esa posición 22 del Gran Premio Ayuntamiento. Pequeño tramo de bajada. Ahí nos acordamos cuando esto estaba picado. Ahora está con un excelente piso. Ahora donde nos encontramos, justamente a 1 kilómetro para la segunda meta volante. 1 kilómetro para la segunda meta volante. Ahí vemos el 40 y Jorge Ferrer a unos metros ahí sobre el pelotón, conduciendo ahora al grupo. Jorge Ferrer. Bueno, adelantamos al cartel de entrada a Higueruela. Atención, acercándonos a esa meta volante. Y eso no es nieve, eso es... ahí como vemos, eso que tenemos en el aire, que parece que sea nieve. Ahí, esa flor de los árboles. Y atención, últimos 200 metros, José Manuel Díaz. Ahí saliendo con fuerza José Manuel Díaz. Mario García a su rueda y José Mas. Me parece que va a ser ese orden, en efecto. José Manuel Díaz, Mario García y José Mas, por ese orden. Mi atención, vamos a ver, porque la suma de momento de finalizar, ahí se pondría José Manuel Díaz con 5 puntos. De momento de finalizar se podía llevar las metas volantes el corredor ilicitano. Ahí tenemos Mario García, José Mas y José Manuel Díaz. Ahí vemos el sprint repetido. Esos 3 puntitos que le van a ayudar a José Manuel Díaz a colocarse al frente de la clasificación de las metas volantes. Ahí justamente, este año la meta colocada justamente al final de la calle, buscando ese sentido ascendente. Nos vamos a ese Alto de Higueruela. Hacemos una parada técnica con la moto. Por ahí rueda el pelotón, como vemos, con tranquilidad. Y atención porque sigue el grupo de cabeza. Ahí tenemos el grupo de cabeza. Y vamos a poner
Cronómetro a cero. Vamos a poner el cronómetro a cero. Ahí lo ponemos. Ahí tenemos la composición. 4 hombres del G-Sport, 4 del Mutua, 3 del ULB, un conjunto del Nevada Bike, Caja Rural, Dare Viator Murcia y Pérez Cánovas, el propio Mario García. Esa era la composición. Dejamos correr el segundero. Aquí en esta parte alta ya vemos la altitud, 1064 metros. Dejamos pasar los segundos. Y ahí nos parece un terceto intercalado. Vamos a ver si podemos averiguar de quién se trata. Y ahí tenemos Samuel Martínez, ahí Juan José Pérez, Manuel García, Mario González, 3. Y ahí un poquito más atrás, vamos a ver. Ahí no lo hemos podido ver, pero apenas unos segundos. Es decir, cerquita del minuto con el pelotón. Cerquita del minuto la cabeza de carrera. De momento pues no se han abierto importantes diferencias. De momento. Ahí tenemos cerrando el pelotón dorsal 1 de Pedro Aguilar. Ahí tenemos a Vito Allando. Recordamos la temperatura, que hemos llegado a los 30-31 grados. Un aire bastante seco. Como vemos, los molinos muchos parados. La verdad que el viento no era determinante. Ahí tenemos prácticamente la situación de carrera. Cabeza de carrera allí al fondo, intercalado esas 4 o 5 unidades. Y prácticamente tenemos todo este trofeo Santa Quiteria aquí en esta recta, en esta parte alta. Todavía a 12 kilómetros de llegar a Pozo Lorente. Tenemos esta bonita imagen, no me canso de repetirlo. Hay de ver estas imágenes en televisores 4K. Televisores 4K, buena conexión y pantalla cuanto más grande, mejor. Para disfrutar ese alto nivel de detalle que nos dan las resoluciones 4K. Ahí tenemos al pelotón. Ahí arranca el corredor del G-Sport. Vamos a ver quién se trata. Ahí nos parecía el 4 de Ferran Badimón. Vamos a ver de quién se trata. Si es Ferran Badimón. Ahí no sé si parece Óscar Carrasco. Bueno, está conduciendo ahora el pelotón. Y como vemos, un ritmo un poquito parsimonioso. Y esto puede permitir que aumenten las diferencias. En efecto, nos habíamos dejado a Ferran Badimón, que había arrancado justo delante nuestro. Y está a mitad de camino entre estas 4 unidades del pelotón. Estas 4 unidades rodando ya a 1 minuto 20 de la cabeza de carrera. Aquí tenemos Samuel Martínez, Juan José Pérez, Manuel García, Mario González. Y aquí en la imagen, Ferran Badimón, el hombre del G-Sport. Iniciamos la bajada justamente aquí. Aquí tradicionalmente, que yo recuerde, estaba situado el puerto de montaña. Estaba situado. Y nos vamos, adelantamos la secuencia. Nos vamos al kilómetro 92 de carrera. Vamos a ver, porque por ahí continúa el grupo de cabeza. Ahí con Marcos Robles, el hombre del Nevada Bike. Y como decíamos anteriormente, cuando hemos bajado en los primeros kilómetros, lo que decíamos, una bajada aquí de mover desarrollo, muy tendida. Ahí tenemos José Manuel Díaz. Ahí cambiamos a la cámara angular, aproximándonos rápidamente a la población de Pozo Lorente. Ahí yéndose hacia atrás Jorge Ferrer. Y ahí tenemos Pozo Lorente. Ahí está población. Aquí como vemos situada a algo 780 metros de altitud. Y según tenemos aquí las anotaciones de la Wikipedia, nos cuenta
una población de algo más de 400 habitantes. Pozo Lorente. Y lógicamente, principal recurso, como no, iba a ser de otra manera, la agricultura y cereales y algo de viñedo. Y la festividad el 26 de julio en honor a Santa Ana. Ahí tenemos pasando por este casco urbano de Pozo Lorente, como decíamos, algo más de 400 habitantes. Aquí su iglesia, aquí a la izquierda, que según tengo entendido es del siglo XVIII. Aquí pasando esta zona verde y prácticamente ya saliendo de la población. Atención, porque por Radio Vuelta, ahí con los comunicados del jurado técnico, se van ampliando muchísimo las diferencias. Atención, porque nos vamos por Radio Vuelta 2 minutos y medio. 2 minutos y medio. La cabeza de carrera con el pelotón. Recordamos, intercalado ese cuarteto, quinteto que hemos visto. Así que amplia la ventaja de este grupito de unas 15 unidades, aproximadamente 15-16 unidades. Ahí acercándonos rápidamente al cruce, paramos la moto, tiramos de potente zoom y viene el primer grupo perseguidor. Atención, porque toma contacto David Lucas con el grupo perseguidor. A 1 minuto y medio, Ferran Badimón, Samuel Martínez, David Lucas, Juan José Pérez, Manuel García y Mario González. A 1 minuto 30 de la cabeza de carrera. Como vemos ahí en el cartel de Juan Núñez, a 4 kilómetros. Y vemos un poquito de viento. Atención, pues, bueno, decimos un poquito porque es eso. Ahí apenas 10 por hora, pero de cara. Y vemos la parsimonia del pelotón, que se va a ir la diferencia a 2 minutos y medio con la cabeza de carrera. Y ahí conduciendo, si no nos equivocamos, puede ser Eduardo Contreras. Esa equipación negra de Eduardo Contreras, del Club Ciclista Castilla-La Mancha. Y vemos este parón. Y con este ritmo me parece que la diferencia de la cabeza se va a ir muy lejos. Ahí vemos a José Manuel López, el corredor carvillentino del Automóviles Gomis. Y como decíamos, Eduardo Contreras, con esa equipación negra, dorsal 7, conduciendo. Y aquí, como vemos, pues el ritmo tampoco es que sea malo, rondando los 48-50 kilómetros por hora aproximadamente. Pero mucho me temo que con estos ritmos, poco ritmo de caza vamos a tener. Y de momento, pues ampliando la ventaja todavía más la cabeza de carrera. Ahí tenemos, dejamos a Eduardo Contreras con el peso del pelotón, tirando del pelotón. Hay hombres del Dare Viator. Ahí recordamos los hombres del Dare Viator. Volvemos a recordar los hombres del Dare Viator que tomaban la salida. Sergio García, Miguel Lloré, José Mas, Montaner, San Luis. Son los que tomaban la salida. Ahí intercalado. Ya había saltado antes de que lo viéramos Álvaro Arenas. Ahí tenemos a Álvaro Arenas intercalado entre el primer grupo perseguidor y el pelotón. Allí al fondo vemos el grupo perseguidor. Tenemos insistiendo ahí Álvaro Arenas. Ahí es bueno con estas larguísimas rectas, ahí teniéndolo a la vista. Y llegamos al grupo perseguidor, que está rodando algo por encima del minuto y medio con la cabeza de carrera. 6 componentes: Badimón, Samuel Martínez del Gespor, del ULB David Lucas, Juan José Pérez y Manuel García del Pérez Cánovas y Mario González del Dan Lanquidego en Carta. Tenemos ahí al fondo al pelotón y a Arenas, ahí intercalado, y aproximadamente un poco menos de un minuto detrás nuestro.
Tenemos a Ferran Badimón llegando al cruce de Pozo Lorente entre Casas de Juan Núñez y Pozo Lorente. Y recordamos Casas de Juan Núñez, que queda aquí a nuestra derecha. Tenemos esa población situada a 700 metros sobre el nivel del mar, y ya con un amplio, ya con más de 1.300 habitantes, y está situado a 27 kilómetros de la capital, de Albacete. Pues nada, gira el grupo perseguidor, aproximadamente 1 minuto y medio detrás de la cabeza de carrera, y a partir de aquí, como vemos en el gráfico, otra vez carretera hacia arriba. Nosotros utilizamos el hiperlapse, marcamos la posición en el mapa para que os hagáis una idea de dónde estamos. A punto de llegar a Pozo Lorente. Y llegamos a la cola del grupo. Ahí cerrando el dorsal 56 de Andreu Mas, el corredor de Parcén. Delante suyo Mario García. Y el resto del grupo, de momento, puesto ese tiempo que no hemos estado aquí, pues vemos que no ha habido novedades. Ahí está José Mas, ahí estamos informando a los corredores y el pelotón. Algo más de 2 minutos. Ahí, ahora en cabeza, Javier Pérez del Gespor. Ahí por detrás suyo, Francisco Santana. Y Javier Fuentes, el hombre del Caja Rural. Kilómetro 105 de carrera. Es decir, vamos a ver si hacemos la resta. Nos quedan unos 36 kilómetros para meta. 36 kilómetros para meta. Recordamos que tenemos que pasar todavía de nuevo por Pozo Lorente. En este caso por la carretera, no por la población. Así que vamos a afrontar esta última subida, ese Alto de Higueruela. Y de momento se mantienen intacta la situación de carrera. Es decir, cabeza de carrera, 1 minuto y medio sobre el grupo perseguidor, 2 minutos y medio sobre el pelotón principal. Aquí tenemos Pozo Lorente. Aquí con la cámara angular. Y ahí tenemos lo que decíamos, cabeza de carrera y el grupo perseguidor de 6 unidades. Esa es la actual situación. Y ahora el poquito viento que hace, porque recordamos, aquí en esta zona soplaba curiosamente de noroeste, flojito de noroeste. Y es curioso que después de coronar en Higueruela, la dirección del viento era justamente la contraria, de sureste. Aquí tenemos primer grupo perseguidor con Badimón, Samuel Martínez, David Lucas, Juan José Pérez, Manuel García y Mario González. Así que adelantamos aproximadamente un par de kilómetros la secuencia. Y atención, porque es José Mas, el corredor del Dare Viator. En este tramo, aquí picando el 3-4%. Ahí tenemos al corredor del Dare Viator, José Mas García. Recordamos, este año en las filas del Dare Viator, el año pasado en las filas del ULB y en el 2015 en las filas del Atica. Recordamos, fue quinto en la Interclub Vinalopó de Novelda. También obtenía esa 21ª posición en ese durísimo recorrido del Trofeo San Jorge de Alcoy. El puesto 17 en la ronda del Maestrazgo en Benicarló. Y este fin de semana pasado, esa posición 17 en la Ruta de los Castillos. Y en la posición 24 en la tercera etapa de la Ruta de los Castillos, donde vencía Eusebio Pascual, el corredor del Mutua.
Ahí tirando del grupito Santana. Ahí de momento por relativa tranquilidad. José Mas por delante. Y como vemos en el plano, nada al fondo. Así que de momento cabeza de carrera José Mas. Y vamos ahí al fondo. Ahí se aprecia en el cielo. Hay alguna nube de evolución. Ahí al fondo. Y ahí José Mas contando ahora ahí con esos 25 segundos aproximadamente. Y aquí bajando un poquito la temperatura. Aquí el termómetro de nuestra motocicleta marcando los 28 grados. Y aquí de esta toma central, ahí vemos las diferencias con el grupo de cabeza. En este caso, grupo perseguidor de José Mas. El corredor nacido el 12 de octubre de 1996. Ahí vemos poco a poco cómo se va empinando la carretera un poquito más. Buscando esa parte final. Javier Fuentes a su rueda se lleva a Eusebio Pascual. Y un poquito más atrás Diego García. Tenemos ahí Mario García, Andreu Mas, José Manuel Díaz. Vemos también a Aitor Escobar. El 18 de Javier Pérez. Ahí yéndose al margen izquierdo. Y en merced a estos dos arreones se están echando poco a poco encima de la rueda del corredor del Dareviator. Hay pequeño paro. Mario García por la derecha. Ahí vemos Eusebio Pascual, que no quiere perder la rueda del corredor murciano. Y José Manuel Díaz tampoco. Ahí llegando a la altura de José Mas. Recordamos que estamos entrando ya en la parte más dura del puerto, justamente a partir de aquí. Atención porque se corta el grupo un poquito. Ahí merced al ritmo de Mario García. Ahí se queda Javier Fuentes con Peñalver. Ahí Andreu Mas. Ahí nosotros vamos a esperarnos a ver los movimientos, lógicos movimientos que se están produciendo. Y ahí tenemos cómo arranca en seco Javier Fuentes. Vamos a ver, Andreu Mas es el que se lleva a rueda a Peñalver. A ver quién aparece por ahí. Nuevo pequeño corte. Repetimos que estamos en la parte más dura. Algo más del 5%. Ahí tenemos Javier Fuentes que va a llegar, vamos a ver, a rueda de... A ver si no será me parece que de Javier Pérez, era el 18. Sí, nos parece. Y a su izquierda José Mas. Atención porque parece que se forma allí un terceto allí al fondo. Se queda cortado José Mas, se queda cortado José Manuel Díaz. Repetimos, en la parte más dura de esta subida. Atención porque se quedan tres corredores por delante. Ahí vemos los... delatando el viento. Viento a favor en esta parte. Y ahí tenemos cabeza de carrera Mario García, Aitor Escobar y Eusebio Pascual. Allí al fondo es donde se corona. Todavía nos falta 1 kilómetro para pasar esta parte más dura. Ahí, excelente el estado de forma de Mario García. Recordamos esa segunda posición de Mario García detrás del propio Aitor Escobar en Alcoy. Y Mario García que está llevando también una excelente temporada. Ahí recordamos esos principales resultados en el top 10. Ahí esa séptima posición en las Interclub de Cartagena. Tercero en San Javier. Ahí fue segundo en el campeonato de Sabadell. Quinta posición en el trofeo Iberdrola Zamora. Décimo el Gran Premio Primavera de On Tour. Segundo, como decíamos, en el trofeo San Jorge de Alcoy. Octavo en la subida al Castillo de Cuéllar. 20 en la clásica de la Chuleta. Y en la segunda etapa del Gran Premio Villarreal conseguía la victoria. Y también una excelente segunda posición en esa ronda del Maestrazgo. Así que
Una excelente temporada la que está llevando la del corredor Mario García. Recordamos que llegó a ser campeón de España de la extinta categoría senior. Ahí tenemos, llegan los dos hombres del Mutua a la rueda de Mario García. Vamos a ver qué está pasando por detrás. Vamos a ver qué es lo que está pasando por detrás. Y afrontamos estas dos rectas antes de empezar la bajada. Recordamos que la bajada hacia Gueruela empezaba allí al fondo. Ahí todavía nos falta algo más de 1,5 km para iniciar la bajada. Y como vemos, acercándonos ya al kilómetro 118 de carrera. Ahí tenemos a Eusebio Pascual. Eusebio Pascual, nacido el 18 de mayo de 1995. Y este año pues con resultados como por ejemplo, repetimos, vencedor de la final, de la general final de la Ruta de los Castillos y Batallas de Jaén, donde en la primera etapa conseguía la victoria. Ahí por ejemplo también nombrarlo en la Vuelta a Madrid, que conseguía ser el 14º joven en esa Vuelta a Madrid. Sería noveno en la Santicruz Clásica, también noveno en la Clásica de Torre de Don Jimeno y séptimo en la Ereñoco Udala, en el País Vasco. Ya tenemos terceto al fondo y se forma aquí 7 corredores en persecución del terceto de cabeza. Como decíamos, se inicia la bajada justamente allí donde están los aerogeneradores y el dorsal 9, Bernat Font, que se queda un poquito cortado. Vamos a ver quién tenemos por ahí. Vemos al fondo el grupo de Mario García, Eusebio Pascual. Aunque nosotros aquí los rótulos los hemos puesto todos mezclados. Ahí tenemos tirando fuerte Javier Fuentes. Y de momento, como vemos, el viento soplando, como decíamos, de noroeste, flojito. Ahí lo suficiente para mover los molinos. Vemos el grupo que metro a metro se va acercando. Andreu Mas buscando la rueda de Peñalver. La rueda de Andreu Mas, José Mas y ese dorsal 20 de Marcos Robles. Ahí vemos cómo van pasando los kilómetros y ya los esfuerzos cada vez va costando un poquito más, poquito más. Ahí vemos, a 3 kilómetros de Higueruela. A 3 kilómetros de Higueruela y a 21 kilómetros para meta. A 21 kilómetros para meta. Y como suele siendo habitual, siempre nos vamos por encima de las 3 horas. Ahora llevamos 2 horas y 50 minutos. Ahí pidiendo Mario García el coche de asistencia. Y ahí llega remando, remando, remando. Llega Bernat Font, que consigue entrar al grupo. 21 kilómetros para meta. Ahora iniciamos la bajada. Como lo que decíamos, marcamos ya 1070, casi los 1080 metros de altitud. Y como delatan los aerogeneradores, el viento un poquito a favor. Ahí Héctor Escobar pidiendo su coche. Recordamos que había un pequeño corte. Ahí a la espera de que los jueces dejen pasar los directores deportivos, en caso de creerlo oportuno. E iniciamos la bajada. Nosotros cambiamos a la cámara angular. Y ahí tenemos Higueruela, ahí al fondo. Ahora vamos a pasar por el casco urbano después de esta bajada de un par de kilómetros.
con esta bonita imagen. Ahí vemos ya la velocidad. Ahí pidiendo la asistencia a Aitor Escobar. Y ahí marcamos situación de carrera. Fon, Peñalver, Robles, Fuentes, Mas, Pascual, Escobar, Díaz, Mas y Mario García. Y el grupo perseguidor con Diego García, Javier Pérez, Francisco Santana, Jorge Ferrer, Iñaki González. Recordamos que esto era el resto del grupo. Es decir, esos son los 5 corredores que vienen por detrás cortados, que están muy cerquita. Ese grupo de 5, que son los correspondientes a esa escapada de 15. Recordamos que se había formado dirección Pozo Lorente. Entramos a las calles de Higueruela. 20, algo menos de 20 kilómetros para meta. Menos de 20 kilómetros para meta. Ahora vamos a pasar por contrameta, dirección contraria a la meta. Tenemos con este montaje a cargo del Club Ciclista Ontinien. Y como no, pues con la colaboración del Ayuntamiento de Higueruela. Repetimos ya 40 años. Si no nos equivocamos, 1977. Bueno, adelantamos secuencia. Hemos pasado algo más de 1 kilómetro el núcleo de Higueruela. Y atención, porque se produce un ataque allí al fondo. Vamos a ver si podemos averiguar de quién es. Ahí tenemos a José Mas por la izquierda, Aitor Escobar. Ahí tenemos a Marcos Robles. Ahí tenemos José Mas en busca y captura. Vamos a ver, porque se puede tratar otra vez de Francisco Santana, no lo sabemos. Vamos a ver de quién se trata. No, Bernat Fon. Bernat Fon, el corredor del G-Sport Valencia. Bernat Fon. Ahí con unos metros sobre sus compañeros de fuga. Y nosotros, por lo que tenemos anotado, Bernat Fon, que fue séptimo el pasado 15 de febrero en la Gironina Peratallada. Ahí fue 18º en el Memorial Manuel San Romá en la primera etapa. Fue 9º en la general. 12º en la clásica Torredón Jimeno. Ahí obtenía la posición 9ª en la tercera etapa de la Volta a La Coruña y obtenía la 12ª posición en la clasificación general. Recordamos esa reciente finalizada Vuelta a La Coruña, ahí donde vencía la general Lestido Rey. Ahí tenemos Bernat Fon, que va a ser, o por lo menos eso parece, absorbido ahí bajo el impulso de los hombres del Mutua Levante. En este caso, Eusebio Pascual y Aitor Escobar. Ahí vemos en imagen Andreu Mas, a su rueda Robles. A 14, unos 14, 15 kilómetros de meta. Poco más. Ya tenemos este nuevo corte. Ahí detrás nuestro, vamos a ver, pues es que se han quedado cortados varios corredores. Y de momento tenemos en este grupo a Fon, Peñalver, Robles, Fuentes, Mas, Eusebio Pascual, Aitor Escobar, Díaz, Eusebio Pascual y José Mas.
Y vuelve el quinteto a tomar contacto. Así que volvemos al grupo inicial de nuevo. Y se nos cantaba ya el pelotón a 3 minutos. Y atención porque aquí cambiaba el viento un poquito. Era lo que nos referíamos. Ahí a la altura de Casas de Juan Núñez, que soplaba de noroeste. Y aquí justamente empezaba a soplar de sureste con un poquito de intensidad. Arranca un hombre del Mutua. Así que volvemos a empezar. Emocionante la carrera, por lo menos igualdad. Por lo menos igualdad. Y vemos que no tenemos dominadores claros aquí en estas 15 unidades. Hay esos lógicos movimientos del tira tú. Ahí cuando alguien mira de lado, sin abrir la boca, ya lo está diciendo. Tira tú. Y atención, a ver, José Mas, en efecto, otra vez. Ahí tenemos a José Mas por la derecha. Pues lógicamente hay que aprovecharse de estas indecisiones. Porque mientras se miran unos y otros, quién sabe, por intentar lo que no quede. Y eso es lo que está haciendo el bueno de José Mas. Ahí lo tenemos ahí al fondo. Ahí Iñaki Gozálvez con el resto de la cabeza de carrera. Este pequeño parón. Ahí va a continuar, que va a permitir continuar unos metros más a José Mas. Ahí salto, vamos a ver, de dos corredores. Ahí parece, ¿qué nos parece? Eusebio Pascual. Y vamos a ver el nombre del G-Sport. Se trata de Bernat Font de nuevo. Ahí lo que va a permitir este arreón absorber al corredor del Dareviator. Ahí tirando de zoom, como vemos que no aparece esta larguísima recta entre Bonete y Gueruela. No aparece ningún grupo. Adelantamos la secuencia hasta la parte baja, donde hay que hacer ese giro a la izquierda. Es decir, estamos a 12 kilómetros para meta. 12 kilómetros para meta. Y atención, porque si no nos equivocamos, del vencedor de hoy va a salir de aquí, de estas 15 unidades. Ahí nosotros, cuando ya llevamos aproximadamente hora y media de vídeo, salta dorsal 11 Diego García y Eusebio Pascual, que se lleva a otro hombre del G-Sport. Eso ya tal vez no interese al resto de los hombres del Mutua. Vamos a ver quién mueve ficha. Ahora es Santana. Santana, que va a llegar a rueda de Javier Pérez. Ahí nosotros no vamos a cortar secuencia. Ahí para que sean testigos de lo que va a pasar o de lo que está pasando. Ahí para no perder detalle de este 40 Trofeo Santa Quiteria. A nosotros un placer compartir estas imágenes, guardarlas para el recuerdo, porque esto no se trata de buscar audiencia, sencillamente de guardar un grato recuerdo de lo que es este espectáculo del ciclismo base. Es una lástima esa casi dictadura que estamos sufriendo con el fútbol. La verdad que el periodismo casi volcado y sumiso a todo lo que rodea al fútbol, incluso si no es deportivo. Lo famosamente llamado telebasura es lo que estamos sufriendo, o lo que sufren la gran mayoría de deportes. Bueno, pues giro a la izquierda. Llegamos a la comarcal B11. Giramos a la izquierda, ya prácticamente mirando
hacia atrás y sabiendo que el pelotón está ya casi a los 4 o 3 minutos o 4 minutos, pues prácticamente ya tiene que ser haber pegado un parón para que el pelotón se eche encima nuestro. Así que nada, vamos a continuar sin perder detalle de lo que está pasando. Kilómetro 131, 9 kilómetros para meta. Tal vez un poquito más de 9 kilómetros para meta. Bueno, ahí para que se hagan una idea, nos hemos permitido rescatar unas pocas imágenes del año 2012 en el mismo punto. Ahí vemos también con el G-Sport. Estas imágenes que corresponden al 2012. Vamos, imágenes que pueden ver a través del canal YouTube. Me parece que, si no recuerdo mal, los años 2011, 12, 13 y 14. A través del canal YouTube. Ahí tenemos pequeños parones. Ahí mirando. Ahí es Mario García. A su rueda con Andreu Mas. Ahí marcamos 10 kilómetros para meta. 10 kilómetros para meta. Y lo que decíamos, no sé si se aprecia. Ahí vemos el viento proveniente de la derecha. Ahí los corredores. Vemos como prácticamente en poco ha empezado a mover el viento. Ahí lo tenemos, como se aprecia perfectamente el viento de la derecha. Pero lógicamente pues aquí no hay terreno suficiente para hacer abanicos, porque prácticamente ahora en el cruce vamos a girar a la izquierda y prácticamente el viento casi a favor. Eso sí, con el terreno picando hacia arriba, pero con el viento a favor hasta Higueruela. Ahí al cruce, giro a la izquierda y el viento va a pegar completamente a favor. Ahí ya con las fuerzas muy justas, ¿eh? Nos vamos ya 3 horas. 3 horas y 10 minutos de carrera casi. Ahí vemos 189 minutos. Que viene a ser eso. 3 horas y 10 minutos de carrera. Ahí tenemos giro a la izquierda. Recordamos que tenemos que cambiar de asfalto. Ahí la verdad que a nosotros nos cuesta horrores grabar con esa carretera picadita. 9 kilómetros para meta. Nos cuesta muchísimo mantener el equilibrio con la cámara. Ahí consigue entrar al grupo Iñaki y Eusebio Pascual. Está con las fuerzas justitas, con las fuerzas ya justitas. Nosotros vamos a adelantar antes de cambiar de asfalto. Y recordamos que vamos a pasar a una calzada prácticamente que es la mitad que esta. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos José Manuel Díaz, Aitor Escobar. Ahí tenemos el cambio de asfalto. Ya terreno bacheado. Y bueno, vamos a entrar en la fase final de carrera. Ahí no vamos a perder el detalle. José Mas, así sin querer queriendo. Ahí encuentra la rueda de José Manuel Díaz. Y atención ahí, aprovechando esos pequeños parones e indecisiones y las dudas. Y ante la duda, siempre lo hemos dicho, a atacar, atacar y atacar. Y ahora lo está haciendo Javier Fuentes. Andreu Mas, que intenta coger la rueda. A su vez se lleva a Mario García su rueda. Hay hombres del G-Sport más atrás. Así que estamos viendo ya movimientos importantes, Qué bonita, se está poniendo muy bonita la carrera. Y repetimos, en este terreno que aquí engaña. Nosotros intentamos mantener el equilibrio con la cámara, pero terreno muy picadito, muy bacheado. Ahí se forma un pequeño corte con el hombre del Caja Rural, Mario García, Andreu Mas y el hombre del G-Sport. No sé si se trata de Diego García, no lo sé. Y José Manuel Díaz un poquito más atrás, el hombre del ULB. Atención, porque ahí al fondo vemos que se quedan ya corredores cortados. Atención.
este ritmo y sabedores de que estamos ya momentos decisivos, 6 kilómetros, 6-7 kilómetros para meta. Y vamos a ver qué tipo de movimiento se produce aquí. Mario García, Andreu Mas, Javier Fuentes, José Manuel Díaz. Y nosotros que nos hemos ido bastante delante y nos cuesta, como podemos ver, pedimos disculpas de esos movimientos de cámara, pero es que el asfalto estaba horrible. Y ahí tenemos, como nos tiene acostumbrados, el corredor ilicitano, José Manuel Díaz. Ahí a la chita callando, sin llegar a aparentar un ataque. Vemos cómo pone metros de por medio. Vuelve a reaccionar Javier Fuentes. Ahí vuelve a reaccionar Javier Fuentes. Ahí lleva su rueda a nombre del G-Sport y el propio Aitor Escobar. José Mas a rueda de Aitor. Ahí con Mario García. Y esto se está poniendo durísimo. Atención porque ahí reacciona Aitor. ¿Nos parece? Ahí José Manuel Díaz que mira hacia atrás. Y mirando también esas dudas. Busca la rueda de Aitor. Ahí llega rápidamente a la rueda del corredor de Almansa. Ahí tenemos por detrás que se queda tirando Javier Fuentes. Ahí tendría, lógicamente, pues tener colaboración por parte de los hombres del G-Sport. Tendría que tener colaboración Javier Fuentes, si no lo vemos. Así que abriendo hueco. Aitor Escobar y José Manuel Díaz. Ahí tendría que haber una reacción en la parte trasera. No la vemos porque está continuando. Continúa Javier Fuentes. Ahora vemos un poco de reacción de los, lógicamente, por parte de los hombres del G-Sport. Ahí tenemos apretando fuerte. 6 kilómetros. 6 kilómetros para meta. Y el dúo de cabeza. Ahí con esos 10-12 segundos sobre pelotón. Ahí hemos adelantado la secuencia solo un poquito. Vamos a mirar hacia atrás. Ahí los tenemos, esos 100 metros. Y continúan. Ahí están tirando los hombres del G-Sport. Ahí lógicamente no tienen representación aquí delante. Y atención, con problemas José Manuel Díaz. Ahí se queda cortado José Manuel Díaz. Ahí se queda cortado José Manuel Díaz. Y se va en solitario Aitor Escobar. Ahí abriendo metros rápidamente. El corredor del Mutua Levante. Vamos a ver por detrás qué tipo de reacción tenemos. De momento continúa José Manuel Díaz ahí. Y lo que nos parece ver en el grupo es un parón. Es un parón en el grupo. Así que Aitor Escobar encantado. De momento esto le va a servir para pillar metros. Y cómo no, ahí el corredor ilicitano José Manuel Díaz, que se queda ahí intercalado casi sin querer queriendo. A 5 kilómetros de meta. Ahí vamos a ver, porque así cronómetro en mano, pues puede estar por los 10-12 segundos sobre José Manuel Díaz, que a su vez se ha quedado también solo, ahí intercalado. Y ahí tenemos a Aitor Escobar, el vencedor. Ahí fuimos testigos también a través del canal YouTube, en ese trofeo durísimo, trofeo San Jorge de Alcoy. Recordamos 3.000 metros de desnivel acumulado en algo más de 120 kilómetros. Y esa llegada al sprint in extremis en ese grupito a 7 sobre Mario García. Y ahí tenemos a Aitor Escobar coronando ahora los 1000 metros. Llevamos 3 horas 18 minutos de carrera, menos en nuestro GPS. 3 kilómetros meta. Y nosotros desde aquí manteniendo el plano. Y cómo no, año tras año, esta peña, a poquito de Gueruela, siempre animando. La verdad que se agradece ver que pasa un año tras otro y son siempre los mismos los que acuden a animar a este trofeo Santa Quiteria. Y atención porque nos queda todavía terreno de subida. Adelantamos secuencia y nos vamos al último kilómetro.
Atención, nos vamos al último kilómetro. Y atención porque ahí cuenta con una ventaja, atención, superior al minuto. Así que madre mía, qué manera de rodar de Aitor. Se ha permitido aumentar la ventaja por encima del minuto. Y ahí lo tienen, lanzada por la victoria. Ahí ventaja más que suficiente. Ahí se nos cantaba 1 minuto 15 en este momento. Ahí tenemos a Aitor Escobar a punto de entrar en esa avenida Constitución, donde está la meta, y va a cerrar con broche de oro este 40 Trofeo Santa Quiteria. Ahí lo tenemos. Y qué bien, qué victoria. Ahí por eso excelente la temporada que está llevando el corredor del Mutua Levante, Aitor Escobar. Y ahí tenemos, alzando los brazos, incluso faltando más de 100 metros para meta. Fenomenal la del corredor de Almansa. Recordamos que con esto ya son 2 triunfos. Recordamos en el Trofeo San Jorge y aquí en este Trofeo Santa Quiteria. Ahí tenemos, fenomenal. Así que bordándolo el conjunto del Mutua Levante con esa victoria del fin de semana por parte de Eusebio Pascual. Y esta por parte de Aitor Escobar. Bueno, pues nos vamos a ver qué es lo que está pasando también por detrás, en esa lucha por la segunda posición del cajón. Y vamos a ver porque ya ha pasado más de 1 minuto desde Aitor. Y atención porque es el rápido corredor de Torrevieja, Manuel Peñalver, por delante de Javier Fuentes y Mario García. Ese rápido sprint, Manuel Peñalver. Vamos a verlo repetido. Ahí lo tenemos, Manuel Peñalver del G-Sport, Javier Fuentes del Caja Rural. Ahí cuarto, Mario García. Quinto, José Manuel Díaz. Sexto, Jorge Ferrer. Ahí séptimo, Diego García. Y lo tenemos en pantalla, ese top 15. Ahí, a pesar de que aquí han entrado 13 corredores con el mismo tiempo. Ahí entraba en posición 14 Javier Pérez, Francisco Santana en esa 15ª posición a 3:04. Y lógicamente, a determinar, decíamos, José Manuel Díaz se va a llevar las metas volantes. Y merced a esa diferencia de Aitor Escobar, la clasificación por equipos que iba a caer a manos del Mutua Levante. Tenemos el siguiente grupo, ahí comandado por Francisco García, Mar Sánchez, Enzo Nicolás, Juan Pedro Parra, Grigorev, Vicente Martí, Felipe Ors, Cocovi. Y ya el pelotón principal a 5 minutos 25, comandado. Vamos a ver si tenemos aquí anotado. Ahí lo tenemos aquí, Miguel Juan tenemos anotado, David Lucas, Tomás Alcaraz, Ismael Piñera. Al menos esto es lo que tenemos. Y este grupo sería el trasero, Eduardo Contreras, Samuel Martínez, Cristian Fernández. Ahí veremos a continuación las clasificaciones completas. Bueno, y nosotros, como no hemos podido grabar imágenes de podio, nos vamos a despedir. Un placer haber estado aquí. Y no lo duden, consuman ciclismo base y nos vemos. Hasta la próxima.